Gesed Shalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Bueno, Shabbat Shalom para los que nos están escuchando en esta mañana, que el Eterno les bendiga grandemente. Quédese para esta gran enseñanza que el Eterno hoy va a hablar acerca del tema del día de hoy, que es Éxodo capítulo 3. Hemos hecho una continuidad, así que no se pierde y quédese hasta el final. Bueno, anteriormente, mis amados, habíamos visto que Moisés, ¿a dónde terminó? En Madián, ¿cierto? Donde su suegro, Jetro. Bueno, conocimos la historia hace 8 días precisamente. Y el tema anterior en el cual acabamos fue acerca del pacto, hablando acerca del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ya aquí ya habían transcurrido en la vida de Moisés 80 años, ¿listo? Donde Moisés se estaba preparando, ya llevaba un tiempo preparándose como pastor de ovejas. Entonces 40 años como príncipe, salió de Egipto porque mató al egipcio y se enteró todo el mundo y lo hicieron huir porque el faraón lo quería matar, ¿cierto? Asesinar. Y cuando ya llega a Madián, aquí encontramos un lapso de 40 años en el capítulo 3, más los 40 años que él tenía que había salido de Egipto, o sea, llevamos 80 años, ¿cierto? Ahora, existe un contraste entre la vida de un príncipe, que era lo que era en Egipto, ¿cierto?, a la vida de un pastor. Y esto le enseñó a él a ser un siervo más humilde, ¿cierto? Es más, uno de los más humildes, porque él escribe ahí en la misma Torá que Moisés era el profeta o el siervo más humilde que se haya visto. ¿Por qué digo que fue el de los más humildes? ¿Cuál fue la transformación que vimos en él? Vimos 3 cosas. Primero, que aprendió a servir que a ser servido, ¿cierto? Como príncipe era ¿qué? Servido, pero al pasar a ser pastor, terminó sirviendo. Y es más, entregar o entregando la vida o su propia vida por sus propias ovejas. Ese fue uno de los contrastes. El otro era que pasó a trabajar lo que quizás lo entrenaron que no trabajase en eso. ¿Por qué? Los egipcios no les gustaba el trabajo de los pastores. Era repugnante para ellos. Pero pasó de eso a trabajar por sus ovejas. Entonces terminó haciendo el trabajo aún de las hijas de Jetro, de su suegro, porque las hijas eran las que pastoreaban las ovejas. Ahora, tuvo un hijo llamado Gerson, que traduce extranjero. ¿Por qué le puso extranjero? Porque estaba viviendo en una tierra como extranjero, ¿listo? Porque sabía que no pertenecía a Madián. Es más, no pertenecía ni a Egipto, sino pertenecía a donde el Eterno lo llevara. Pero él entendió que su misión como tal no era sentarse en un solo lugar, sino guiar como pastor, un pastor guía. Y a futuro iba a guiar al pueblo a la tierra prometida. Entonces, esos 3 puntos era la formación del Eterno en Moisés para que él alcanzara la estatura del varón perfecto. Porque somos humanos, somos hijos de hombres, necesitamos una formación, una dirección, y aún Moisés lo era. Y el Eterno lo quería comparar con el mismo Yeshua para elevarlo a esa estatura perfecta. ¿Por qué les digo que con el carácter de Yeshua? Porque Yeshua vivió exactamente lo mismo. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Se los leo. El cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Yeshua, el Mesías, es Adonai, para gloria de Elohim, Padre. Entonces, aquí vemos que no estimó el ser igual a Elohim, sino fue llamado como el Hijo del Hombre. Y estos tres puntos que acabamos de ver en la vida de Moisés, que terminó sirviendo en lugar de ser servido, que terminó siendo un pastor que daba la vida por sus ovejas, que terminó siendo un nómada, no tenía dónde asentarse, las vemos en Yeshua con la misma descripción o nombre como Hijo de Hombre. Y aquí les regalo las citas para que usted lo lea. Marcos 10:45, la primera característica que el Eterno formó en Moisés. Dice Marcos 10:45. Si voy muy rápido, me dice, ¿listo? Si voy muy rápido. Marcos 10:45. Entonces dice, porque el Hijo del Hombre, si ve que empieza con esa expresión, que representa el Hijo del Hombre, en hebreo es Ben Adán o Adam. ¿Listo? Ben Adam. Que Yeshua fue el claro ejemplo de un hijo de hombre que sirvió a perfección, intachable. Por eso el Eterno nos hace igual o nos forma el carácter según el Hijo del Hombre, en este caso el propio Hijo de Elohim Yeshua. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Vimos la primera característica con Moisés, ¿no? Y para dar su vida en rescate de muchos. Ahora, vamos con la segunda característica. Lucas 19:10. ¿Cuál fue la segunda característica de Moisés? De príncipe a trabajar y a dar la vida por sus ovejas. Y en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre, vuelve y dice, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso fue lo que vino a buscar el mismo Yeshua. ¿Listo? Similar a lo que Moisés, o la tarea de Moisés que pasó de príncipe a pastor. Y hay antecitos en Mateo capítulo 8, versículo 20, encontramos la tercera característica que el Eterno formó a Moisés. Mateo 8:20. Mateo 8:20, que dice así. Yeshua le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, más que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Ven? Yeshua también era un nómada aquí. O sea, él no tuvo dónde asentarse o tener un hogar para disfrutar sino él estaba en constante trabajo, pero trabajo de servicio al Eterno. Y precisamente aquí se acercaba un escriba a decirle, Yeshua, yo te quiero seguir, yo te quiero servir, pero no con la buena intención, sino que el escriba sabía que los discípulos de Yeshua eran pescadores. Entonces, él como un escriba docto, como una persona que le seguía mucha gente, entonces dijo, yo trabajo. Dijo, si Yeshua me tiene a mí como su sirviente o discípulo, como yo soy escriba, me va a elevar a ser un gran líder, porque tengo más conocimiento que estos pescadores. Y pensando que Yeshua, no sé, estaba creando un partido político. ¿Y qué terminó diciendo Yeshua? Ustedes tienen casa, todos tienen casa, pero sepa que si usted me sigue, ni yo tengo un lugar donde sentar cabeza. Entonces usted verá. Entonces ya lo bajó del cielo, de las nubes. Entonces, ¿qué aprendemos con esto comparando la vida de Moisés? Que el Eterno estaba formando estos 40 años conforme a la imagen del Elohim invisible. ¿Listo? Él es nuestra referencia. Y sepamos eso que cada vez que estudiemos la escritura, el Eterno dice que hallaremos a Yeshua. ¿Qué significa que hallemos a Yeshua? Que siempre van a haber cosas que deben cambiar en mi vida, en todo lo que yo leo. ¿Listo? Y acabamos de leer 3 puntos muy importantes. Entonces, cada situación de las que vivimos nos acerca a su estatura.
Ahora sí, con esta pequeña introducción vamos a ir al versículo 1 del capítulo 3 del libro de Éxodo, o en hebreo que es Shemot. Y dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro o Yitro, su suegro, sacerdote de Madián. Miren esa expresión. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Elohim. Vamos a dejarlo hasta ahí un momentico. Esa expresión de llevó las ovejas representa a Israel a futuro. ¿Listo? Ovejas representa a Israel a futuro. Porque así como dice que llevó las ovejas a través del desierto, ¿qué pasó con Israel? ¿Qué le tocó hacer a Moisés? Llevar a Israel al desierto. Y dice que llegó con sus ovejas hasta ¿dónde? Hasta Oreb, monte de Elohim. ¿A dónde le tocó llevar Moisés a Israel después del desierto? Al monte. ¿Y qué pasó en el monte? El Eterno entregó sus 10 palabras. ¿Listo? Que davar, que es davar en hebreo. Resulta que desierto en hebreo es Bamidbar, así como la canción Bamidbar. Eso significa en el desierto. Y la raíz de la palabra desierto es davar. ¿Qué significa eso? O sea, entendiendo lo literal, aquí en capítulo 3, versículo 1, dice que llevó literalmente las ovejas por el desierto, y no solamente las ovejas representando a Israel, sino su propia vida, su propia condición, tuvo que vivir primero esto que lo vivieran las ovejas o lo viviera el pueblo de Israel. O sea, Moisés tuvo que llegar al desierto primero, llegar al monte y recibir la davar del Eterno. Eso representa el desierto y las situaciones que vivimos. Si buscamos la davar del Eterno, vamos a saber por qué estamos en el desierto. ¿Sí? Y es donde Moisés recibe la instrucción y dice, ¿de verdad me toca hacer eso a mí todavía? Yo pensé que ya había levantado a otro. Yo pensé que ya iba a sacar con otro. Entonces, el monte Sinaí, que es lo que encontramos, el monte donde llegó Israel en Éxodo capítulo 19, el monte Sinaí, es como un similar al monte Oreb. ¿Por qué digo que similar? Porque en la primera parte del Éxodo, del libro de Éxodo, el nombre Sinaí solo se menciona en el capítulo 16, versículo 1. En cambio, los demás textos, cuando habla que llegaron al monte, se habla del monte Oreb y la montaña o el monte de Elohim. Así como vemos en el capítulo 3, que nos habla de monte de Elohim y monte Oreb. Eso se escucha muchísimo en la primera parte del libro de Éxodo. Y el monte Sinaí solo se escucha una vez, pero haciendo referencia al mismo monte. Y eso cuando lo estudiemos, vamos a entender por qué una vez dice monte de Elohim, otra vez dice, en otra situación dice monte Oreb, y en otra situación dice monte Sinaí. En la primera parte ocurre eso. En la segunda se invierte todo. Ahora se habla solo del monte Sinaí y una vez en el monte de Elohim y otra vez en el monte Oreb. ¿Listo? Cuando lo vayamos a estudiar y lleguemos más adelante a esos capítulos, lo vamos a entender por qué el Eterno le tiene 3 nombres a este monte. Ahora, ya entendemos que ese primer versículo dice que llevó a las ovejas al desierto, al monte Oreb, y recibió la instrucción del Eterno. Y eso pasó a futuro. Pero, ¿dónde está fundamentado eso? En Oseas capítulo 2, versículo 14. Que dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. O sea que cuando el Eterno nos lleva al desierto es para hablarnos. O sea que cuando tú estás en el desierto no es para que tú hables, es para que escuches. Si estamos en un desierto no es llegar a hablar, sino a escuchar y a corresponder a la instrucción. Cuando dice, y hablaré a su corazón, es hablarlo profundamente en nuestra alma y a nuestra voluntad. O sea, que la instrucción penetre hasta los pensamientos,
redarguya y discierna los pensamientos de mi corazón, de mi voluntad y me lleve a obedecer. ¿Listo? Para eso es el desierto. Ahora, más adelante en el versículo 2, en la primera parte, dice que se le aparece el ángel de Adonai, de Yahweh, en una llama de fuego, en medio de una zarza. Aquí cuando se habla de el ángel de Adonai, nos da a entender que es una manifestación del mismo Eterno, pero físico, como en vivo y en directo, o sea, que es visible, porque el Eterno sabemos que es eterno. Entonces, cuando Él muestra una manifestación, que fue lo que pasó aún con el mismo Yeshua, Él muestra una manifestación, es para poder entrar a nuestro tiempo, para entrar al lugar correcto y para un propósito específico. ¿Qué significa eso? Que el Eterno, siendo eterno, envía su propia manifestación o como representante en la tierra en un tiempo preciso, un lugar correcto para cumplir su perfecto propósito. Y así pasó con el ángel. Fue a través de una zarza en un lugar específico, en un tiempo específico, aún siendo eterno, entró en el tiempo correcto y para un propósito determinado. Pero así haya esa demostración o manifestación, el eterno sigue siendo eterno. Entonces, es una forma que no podríamos imaginar cómo lo hace el eterno, pero es perfecto. Ahora, cuando se habla de zarza, una zarza es un árbol que tiene muchas espinas. Y espinas en hebreo es la palabra. La zarza es un árbol muy espinoso. Y la palabra espina en hebreo es coac. 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 Me faltó aquí una. Coac. Eso es una J, ¿listo? ¿Me parece una J? Le pongo un puntico. Coac. ¿Qué es? ¿No alcanzan a ver? O sea que corre mal. ¿Sí? Listo. Coac. Esa palabrita traduce espinas. Y esa palabra la podemos encontrar en Cantares, capítulo 2, versículo 2. Cantares 2:2. Aquí encontramos o leemos la palabra espinas o espinos, o sea, coaj. Dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Obviamente eso es un cántico o unas palabras que expresa el mismo Eterno hacia el pueblo de Israel. ¿Y qué representa? Israel es el lirio y los espinos son las naciones. O sea, Israel es oprimido por los espinos, ¿sí? Así estaba en este momento, en el momento que el Eterno se le aparece a Moisés a través de una zarza con espinos, era porque el pueblo de Israel estaba siendo oprimido. Los espinos representan esa opresión. Y a su misma vez, los espinos representan la maldición que recibió la tierra por la transgresión del hombre o del primer hombre. Y aquí vemos una vez más a Yeshua, nuestro salvador de esta maldición. Porque por un hombre entró el pecado al mundo y por el Hijo del Hombre la salvación, ¿cierto? Eso es así. Y ya vamos a ver por qué tiene que ver Yeshua con los espinos. Ya creo que ya se lo está imaginando. Precisamente el fuego representa un proceso de purificación. El fuego representa o nos da a entender si un material es el material que dice ser o no. Si una madera dice, yo soy un oro y me fundo a 300 grados Celsius, entonces, ¿qué hace el Eterno? Ah, sí, usted es un oro, venga a ver, lo pasamos por fuego
a ver si va a resistir como un oro. Y ahí es donde la madera comienza a carbonizarse. Entonces, eso representa el fuego, la santidad del Eterno, pasando o probando si somos lo que decimos ser. Por eso es mejor actuar que hablar, ¿cierto? Y así pasó con Yeshua, por eso él vivió o tuvo que vivir lo que vivió, porque realmente él era un hombre perfecto, intachable, y fue probado, y por eso el Eterno, el mismo Espíritu que lo resucitó, lo levantó de los muertos, ahora es entregado a nosotros gracias a la obra del madero. O sea, él cumplió su misión. Ahora, volviendo a lo de los espinos de Éxodo 3:2, esa palabra espinos en griego, gracias a la Septuaginta, es akansá. Voy a escribir aquí al frente, que es la misma palabra. Akansá. Akansá, que es, así la tradujeron la Septuaginta, que fueron los que tradujeron la escritura, la Torah, al griego, la tradujeron, perdón, como akansá. ¿Qué palabra? Espinos, que es naturalmente originalmente es en hebreo. Y esta palabra akansá es la misma palabra que se habla cuando se habla de la corona de akansá, o sea, corona de espinos. ¿Y qué representa? Porque Yeshua cargó o le pusieron una corona de espinos, porque Yeshua iba a acabar con la maldición que había sobre la tierra. Y además afirmaba Yeshua que Israel nunca iba a ser consumido. ¿Se acuerdan que la zarza no se consumía? ¿Sí se acuerdan? Eso representa que Israel, por más oprimido que sea, por más disperso que esté hoy, nunca va a ser, o ese linaje espiritual nunca se iba a acabar, sino iba a estar así como desde Adán hasta el final, hasta que Yeshua venga por su pueblo. Entonces representa esa permanencia. No importa lo que pasen, sean probados por el fuego, si es Israel, va a permanecer hasta el final. Entonces, debemos fortalecernos y unirnos y resistir, porque vamos a ser probados hasta que nuestro cuerpo ya no aguante más y lleguemos a la vida eterna. Y hasta ese momento, hasta el final, vamos a saber si éramos Israel o éramos solo madera de la buena, o si éramos Israel verdaderamente. Pero si usted cree que tiene la promesa, esta promesa que el Eterno está hablando hoy de que nunca seremos consumidos, pase lo que pase, usted va a resistir pues con la fortaleza de nuestro Eterno. Y Él cumplirá todo lo que prometió al pueblo de Israel en usted. Usted es parte de esa promesa. Después de que aparece lo de la zarza y entendiendo, quizás Moisés lo comprendió al instante o quizás pasó por el proceso y ahí sí entendió lo que estamos hablando hoy. Dice que después del suceso de la zarza, dice que Él miró. Y esta palabra y el mismo suceso similar pasó con un hombre que le llaman el padre de la fe. Ya vamos allá. Dice que y miró. Esa palabra en hebreo y miró es la misma palabra que es raíz de Jireh. ¿Se acuerdan qué es Jireh? Mi proveedor, se traduce como mi proveedor. En un contexto más fiel traduce como el que aparece, ¿cierto? Eso representa y miró, o sea, que vio lo que estaba apareciendo, pudo observar lo que estaba sucediendo. Y aquel otro suceso similar que tiene la palabra y miró y que tiene relación con la zarza fue con Abraham, en el capítulo 22, versículo 13, que dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Ahí vemos la misma expresión que tuvo Moisés con la zarza. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado ¿en dónde? En un zarzal. ¿Se acuerdan que eso lo estudiamos, que representa que vio el futuro? Vio a Yeshua como el que fue provisto por el mismo Eterno. Entonces, aquí es donde el Eterno permitía
comprender y se los transmito, que Yeshua está en todos lados. Yeshua se lo puede encontrar, pero no es para que usted se sorprenda y diga, wow, tremendo como Yeshua aparece acá, sino que usted vea ahí, wow, de verdad hay algo que el Eterno quiere transformar en mi vida. De verdad el Eterno, aún sin Yeshua haber venido a hacer la obra del madero, el Eterno ya estaba formando siervos que alcanzaran esa estatura. Obviamente ninguno pudo ser perfecto como Yeshua, pero todos el Eterno los formó hasta su final, comparándolo o con referencia de su hijo Yeshua. Entonces, cuando vemos o cuando veamos en un texto, y miró, es una representación que refleja que Elohim y proveerá, o sea, que Elohim iba a aparecer. ¿Listo? ¿En qué tiempo? En un futuro. O sea, cuando vean y miró, es porque el Eterno va a aparecer en un futuro. La expresión y miró. Entonces, resumiendo, Abraham iba a sacrificar a su hijo, ese es el contexto. Pero el ángel le dice a Abraham, detente. Entonces Abraham alza sus ojos y miró el futuro, viendo un carnero trabado en una zarza, al mismo Yeshua con la corona de espinos, rompiendo la maldición de la tierra. ¿Qué pasó con Moisés? Lo mismo, vio una zarza y miró el futuro. Y lo confirma en el versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré. Volvemos a ver la palabra miró, pero con un sinónimo que es veré, pero es la misma palabra hebrea. Esta grande visión, cuando aquí habla de visión, es la misma palabra para y miró, y es la misma palabra para y veré. Entonces se repite 3 veces esta palabra en estas 2 frases. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Por qué causa el pueblo al ser tan oprimido no se mezcló? Y aún, ¿por qué causa el pueblo mezclándose con los asirios, con las naciones en el año 722, con los de Babilonia, se mezclaron, trajeron costumbres, en el tiempo de Yeshua, más adelante con los árabes, después los dispersaron? La pregunta es, ¿por qué causa no ha desaparecido? Hasta el día de hoy yo creo que es uno de los pueblos más antiguos que todavía permanece, igual que Egipto. O sea, el enemigo también es uno de los pueblos que permanece desde el principio hasta el final. Y asimismo el pueblo de Israel, no hay final para el pueblo, porque el Eterno prometió vida eterna y eso es lo que vamos a recibir. Así es. Entonces dice que Moisés se acercó y vio lo que Adonai iba a proveer. En este tiempo, Moisés entendió que él era una provisión para el pueblo. ¿Qué sentido? Que el Eterno iba a aparecer a través de Moisés como el libertador. Y hasta que Moisés no dijo, iré a ver o veré, me acercaré, el Eterno no le habló. Porque dice en el versículo 4 que viendo que Adonai, que él iba a ver, o sea, y miró, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Hasta que Elohim no vio que Moisés se iba a acercar a ver, el Eterno no habló y dio la instrucción. ¿Qué significa eso para nuestra vida? En el desierto, el Eterno no te va a hablar si tú no te acercas a escuchar. Si me acerco yo a escuchar en medio de un proceso, situación, el Eterno va a hablar a nuestra vida. Pero si nos alejamos y nos hacemos de las gafas, los de las gafas, ignorando que estamos en un desierto, va a ser duro, porque el desierto es donde más sed le da a uno. En el desierto es donde más fatiga le da a uno. ¿Cuál es la solución? ¿Qué el Eterno nos está hablando hoy? Acerquémonos. ¿Por qué causa todavía me tiene como su siervo? Aún en medio de la situación que estemos pasando, cualquier quebranto, ¿cuál es la situación que el Eterno quiere para mi vida y por qué me tiene de esta manera? Acerquémonos y Él va a llamarnos, Él va a hablar. Lo llamó Moisés, Moisés. ¿Por qué 2 veces? ¿Por qué 2 veces lo llamó? ¿Por qué no lo llamó una vez nomás?
El doble llamado de esta manera como Moisés, lo vemos en 7 hombres y mujeres. Se las digo rápido así general. Abraham, Jacob, Moisés, Samuel, Marta, Simón, Saulo. ¿En qué sucesos? En Abraham lo podemos ver en el mismo capítulo que estamos hablando de y miró, cuando ya iba a sacrificar al hijo y le dice el Eterno, alto, Abraham. Lo llamó también 2 veces. ¿Acaso con uno no era suficiente? Sí, pero hay un significado en eso. ¿Listo? A Jacob cuando iba a descender a Egipto, tenía temor de descender a Egipto. ¿Y qué le dice el Eterno? Jacob, ve que yo estaré contigo. Con Moisés, que lo acabamos de ver. Con Samuel, y aquí sí quiero que vayamos a 1 Samuel capítulo 3. Primera de Samuel capítulo 3. Desde el versículo 3, aquí es el llamado de Samuel. Cuando Samuel era un joven y solo ministraba en el templo. Estaba cerca. ¿Saben que estaba cerca en el servicio? Y dice, cuando la lámpara de Elohim aún no se había apagado, ¿qué representa eso? La zarza, la presencia del Eterno, pero también que el fuego nunca se apagaba. Y Samuel estaba acostado en el templo de Adonai, donde estaba el arca de Elohim, el arca del pacto, que el Adón o Adonai llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy, pero corriendo hacia Elí. Pensó que Elí lo había llamado. Y le dijo a Elí, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y te acuestas. Falta de discernimiento de Elí. Y él fue y se acostó. Y Adonai lo volvió a llamar, Samuel. ¿Cuántas veces lo llamó? Una. Samuel. Y Samuel se levantó, fue Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió, yo no te he llamado, hijo mío, ve y te acuestas. Y Samuel no conocía aún al Eterno, ni se le había revelado aún la palabra del Padre. Y el Señor volvió a llamar a Samuel por 3.ª vez, pero de una vez. ¿Qué significa de una vez? Que solo le dijo Samuel una vez, en 3 ocasiones. Y él se levantó otra vez hacia Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Hasta este momento ahí sí Elí comprendió que Adonai estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo, ve y te acuestas, y si te llama dirás, habla Adonai que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Adón y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, pero esta vez dijo, Samuel. Y él respondió, habla que tu siervo escucha. Hasta aquí, estos 4 personajes dicen, habla que tu siervo escucha. Bueno, otros dicen, heme aquí, o aquí estoy. Abraham dijo, aquí estoy. Jacob dijo, heme aquí. Moisés dijo, heme aquí. Y Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Otra de los personajes fue Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas. En otra fue Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y en otra fue Saulo, ¿por qué me persigues? 7 llamados con el doble nombre. Abraham lo llamó para tener temor hacia el Eterno y tener emuná, porque esa prueba fue de temor y de emuná. Eso lo habla Génesis 22:12. Dice, porque ya conozco que temes a Elohim por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Entonces el Eterno probó el temor hacia Abraham. En Jacob probó también el temor hacia el Eterno y la emuná hacia él mismo el Eterno. Porque aunque él iba a descender a Egipto, el Eterno le dijo, yo estaré contigo, cree. Y dice que él tuvo temor de descender a Egipto, pero el Eterno le dijo, témeme a mí. Como dice en la escritura, no temas al que mata el cuerpo, teme al que puede matar el cuerpo y el alma. Moisés, ¿qué dijo en el versículo 6? Porque tuve miedo, se cubrió su rostro porque tuvo miedo
Esa palabra miedo es la misma palabra para temor, de mirar a Elohim. Lo mismo, emuná y temor. A Saulo lo llamó ¿por qué? Para que tuviera temor. Porque él dice que Saulo estaba temblando y temeroso dijo, ¿qué quieres que yo haga? Es un M aquí, pero a la fuerza, ¿no? Porque Saulo estaba haciendo lo contrario al Eterno, creyendo que ese era el celo que el Padre quería y el Eterno lo quebrantó. Samuel fue uno de los profetas que impartió temor hacia el pueblo. En 1 Samuel 12:14, que dice que si temes a Adonai y le sirves y oyeres su voz y no fueran rebeldes, y si tanto que como el rey que reina sobre ustedes sirve a Yahweh su Elohim, harán el bien. Aquí vemos otra vez temer y oír, la relación de la fe, el temor y el oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Eterno. Simón fue llamado, o en este momento, Simón, para que su fe no faltara. Y eso, lo mismo, eso dice el Eterno en el mismo capítulo 22 de Lucas, versículo 32. Yo he rogado por ti que tu fe no falte, tu emuná, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32, en el mismo suceso donde dice, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y a Marta, les fue un llamado para que estuviera donde debería estar. Entonces, al Eterno como tal, viendo todos esos sucesos, no le importa más el ministerio, la perfección de un ministerio, que nuestra propia alma. O sea, nosotros podemos tener todo decorado perfecto, servicio, zapatos limpiecitos, pero si nuestra alma está mal, angustiada, preocupada, turbada con muchas cosas, no sirve de nada. Recordemos eso siempre, el Eterno le interesa más lo que pasa aquí adentro a que Él vea con lo físico o lo que podamos hacer o dancemos, cantemos bonito. No le interesa eso, le interesa primeramente nuestra alma y ahí sí vamos a la perfección de las cosas. Nuestra condición, así que debemos humillarnos y siempre ser sumisos. Entonces, el doble nombre representa una transformación, un cambio, ¿listo? Un llamado de lo terrenal a lo espiritual. Y así pasó con Moisés. Abraham, Jacob, Moisés, Saulo, Samuel, Simón y Marta. Entonces, así como nosotros necesitamos un cambio de mentalidad, así también lo necesitó Moisés. Por eso el Eterno lo llama 2 veces. Voy a borrar esto, permítanme. Miren el proceso de la vida de Moisés, aún representado con esto que vamos a ver. El Eterno dijo, Moisés, Moisés, y él dijo, heme aquí, heme aquí. Moisés, Moisés. Entonces dijimos que cuando había un doblete de nombre era pasar de lo terrenal a lo espiritual. Lo terrenal, el Moisés como príncipe de Egipto. ¿Cuánto tiempo vivió como príncipe de Egipto? 40, ¿listo? 40 años. 40. A lo espiritual. ¿Cuánto tiempo fue pastor de ovejas? Otros 40. Y si el Eterno lo llamaba y él dice, heme aquí, ¿cuánto tiempo lo necesitó el Eterno? Otros 40. Entonces, Moisés no iba a morir siendo pastor de ovejas. Y no porque fuera malo ser pastor de ovejas o fuera algo terrenal, sino seguía siendo espiritual ese trabajo, seguía siendo un trabajo de servicio al Eterno. Pero no se percató que, aunque esto parecía muy espiritual, solo era un entrenamiento para lo que verdaderamente el Eterno lo había llamado. Y a veces uno dice, yo creo que yo ya viví lo suficiente.
2 años, 3 años de situaciones difíciles y eso me ministraba mucho a mí. Yo decía, o sea, que lo que uno ha vivido, lo fuerte, solo es un entrenamiento de lo que verdaderamente el Eterno nos quiere a futuro. O sea, nunca acabamos y nunca vamos a terminar. Él con 80 años hasta ahora está empezando su ministerio. ¿Cuánto más nosotros? Entonces, así uno tenga 60, 70, 50, 40, 20, no crea que usted ya vivió lo más espiritual, sino vivió el entrenamiento que el Eterno está haciendo en nuestras vidas. Ahora, el Eterno lo estaba entrenando aún con su propia vida, porque Israel iba a venir a ese monte, ese mismo monte, a recibir esas palabras, Dabar, e iba a pasar algo similar con el pueblo. ¿Cómo así que el pueblo vivió otros 3 situaciones de 40? Cuando Moisés trae al pueblo al monte, lo trajo al monte y el Eterno dice, listo, voy a subir y voy a traer el pacto. ¿Y cuánto tiempo subió en el monte y permaneció allá Moisés? 40 días. Es el primer 40 es terrenal. Cuando volvió Moisés al pueblo, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Alabando al Eterno, sirviendo a dioses. ¿Listo? Entonces Moisés dijo, ustedes sí, yo creo que se agarró la cabeza y subió otra vez al Eterno a pedir misericordia. ¿Otros? Proceso, transformación. Cuando volvió, dijo, ahora vamos a hacer un pacto renovado. Y volvió y subió con otras tablas, otros 40. Todos en ayuno. 40 días en ayuno, otros 40, 80 y otros 40, 120 días. ¿Listo? Entonces, el primer llamado, lo terrenal, la formación espiritual. Y el tercer 40 es lo que no imaginamos. Porque el Eterno hace lo que uno nunca espera. Y eso Moisés, por eso él dio muchas objeciones en este capítulo, porque el Eterno iba a hacer algo que Moisés ya no esperaba ni imaginaba. Pensó que este iba a ser su entrenamiento más espiritual. Y ellos que no imaginaban en el tercer 40, que nosotros aún siendo gentiles íbamos a ser parte del pacto. Y Yeshua iba a morir también por nosotros. Era algo que ellos no imaginaban. Ellos ni siquiera llegaban al proceso de la transformación y a la consagración. Ellos no llegaron. Solamente una tribu, y fue la tribu de Leví. Cuando Moisés vuelve estos 40, encuentra a Leví como la tribu que no se arrodilló ante ese Dios. ¿Listo? Sí, sí, señor. Terrenal. El llamado al proceso espiritual, el entrenamiento. Lo que no imaginamos. ¿Por qué lo que no imaginamos? Porque pensamos que ya llegamos hasta aquí. Y resulta que hasta ahora vamos a empezar a lo que verdaderamente fuimos llamados. Así es, que el Eterno nos dé la fortaleza y el vigor. Aleluya. Ahora, cuando empezó los 40 aquí Moisés a ir por las tablas, empezó en una fiesta que la pasamos reciente, Shavuot. Si hacemos el conteo, simulando que Shavuot cayó entre el 7 o el 8, sí, podemos traerlo. Vamos a hacer el conteo porque quiero que lleguemos al final de este proceso. ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos trae? Aquí tenemos los meses. ¿Me ayudas un momentico, por favor? ¿Listo? Entonces, Shavuot, aquí cayó el 6. Es la cámara. Si quieres, hasta aquí, mi vida, por favor. Aquí en el tablet. ¿Lo puedo rayar o no se puede rayar con marcador? ¿Sí? Entonces, aquí cayó Shavuot del 6, porque se simuló que Bikurim cayó un día después de panes sin levadura. Recordemos que puede llegar hasta una semana después. Entonces, más o menos, digamos que el 6 o el 7 fue Shavuot que ellos celebraron. El 7 de Sivan. Si le sumamos 120 días, que son 3 meses, 1, 2,
3 meses, más los 6 días o 7 días, estamos en un día cerca al día de expiación. ¿Listo? ¿Y qué tiene que ver con Moisés? Cuando Moisés, listo, mi vida, gracias. Cuando Moisés desciende, después de recibir las tablas del nuevo pacto, del pacto renovado, dice que él descendió y su rostro resplandecía. Y eso representaba el cara a cara delante del Eterno, o sea, el día de expiación, como lo acabamos de ver. Y estuvo delante del Eterno estos 120 días y su cara fue transformada. Y eso era lo que quería el Eterno con el mismo pueblo, pero el pueblo no quiso. Ahora, continuando con los versículos para ya no irnos tan adelante ni explicar Kippur ni Shavuot, pues no es el tema de hoy. Dice que en el versículo 5 dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo temor de mirar a Elohim. Dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su palabra, su clamor a causa de sus exactores, de los espinos. A causa de los espinos, Israel clamó, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, después de un proceso de nuestra vida, quizás no de 40, 40, 40, sino de pronto vivimos una vida terrenal de 20, un proceso de formación de 10, 15 años y el proceso espiritual reciente, 3 años quizás, no sé cómo sea en su vida, cada uno el Eterno le ministrará eso. Después de que cumplamos nuestro propósito, vamos a gozar de la tierra prometida. Esa es nuestra meta, la salvación. Eso es lo que el Eterno nos ha ofrecido y así se hará. Ahora, la expresión de Elohim de sus padres, que aparecen en estos textos, en esta conversación, en este intercambio de palabras, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4, se menciona 4 veces esta expresión. El Eterno la repite 4 veces. Y esto es también tremendo. 4 veces. El 4 en hebreo bíblico es la palabra arbaá. Arbaá. Ya te repito. El Elohim de sus padres aparece 4 veces. Y es la palabra arbaá. Arbaá. Arbaá, creo que es más bien. El 40 en hebreo es la misma palabra, pero con un im al final. Arbaim. Si usted se fija, todo se relaciona con el 4 y el 40 en este momento. Todo el contexto es con eso. ¿Cuántos años duró el pueblo en Egipto? Ese es 40, ¿no? ¿Y cuántos vivió en Egipto? 400. 400 en hebreo es arba, igual, pero con un meot al final. Arba meot. Dice aquí también aprendemos hebreo. ¿Qué representa entonces el 4? Porque aparece, todo se relaciona aquí con el 4, el 400, el 40. Representa un tiempo un tiempo de preparación, fuera del común vivir. O sea, el Eterno nunca nos va a permitir acomodarnos 3 años, 5 años, 8 años, 10 años en este tiempo. No es tiempo de acomodarnos y de relajarnos, sino el Eterno nos saca
de lo que vivimos, del común vivir, y nos prepara para una misión. Siempre el Eterno lo va a hacer así. Y, dime. 40, ¿sí? Proceso, formación, preparación. Yeshua, ¿cuánto tiempo ayunó? 40 días y 40 noches igual. Entonces, aquí el Padre recuerda el pacto y dice, yo voy a sacar al pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque lo prometí a Abraham. Y es parte del pacto que hice desde Abraham. Por eso los mandamientos empiezan, yo soy Yahweh, tu Elohim. No solamente fue Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino es ahora nuestro Elohim. Y ya cumplí mi parte del pacto sacándolos de Egipto. Porque aquí lo hizo y lo prometió y a futuro lo hizo. Ahora, ¿qué requiere el Padre de ustedes? Que le teman, que le amen, que le sirvan. Dice Deuteronomio. Ahora, como tal el pacto, y lo hablamos alguna vez, no era mandamiento tras mandamiento, línea tras línea, ¿sí se acuerdan? No es tanto eso. Es que tú sepas que estás en pacto y temas al Eterno y obedezcas porque así tienes la intención de hacerlo. No porque mi papá me dijo, ni mi hermano, ni el pastor, nadie, sino porque tú lo hagas. Y ese temor te va a llevar a la palabra y a la palabra a transformar tu vida. Entonces, si lo hacemos de esa manera, vamos a hacer como obedecieron nuestros padres. Abraham, Isaac y Jacob obedecieron por fe. Ellos no tenían los mandamientos colgados en las puertas de la casa, o no tenían los mandamientos en un lugar donde adorar, o un templo donde pudiesen llevar cada 8 días carneros y ofrendas, sino ellos lo que hacían, mostraban frutos del pacto. Mostraron frutos de arrepentimiento, mostraron frutos de cambio y mostraron frutos de emuná. Y con eso dice el Eterno que Abraham creyó y le fue contado por justicia, porque él obedeció todos los estatutos, decretos, mandamientos, juicios, él obedeció todo, aún sin tenerlos escritos. No quiere decir que ahora no vayamos a ir a la Biblia porque ahí están escritos, no, sino que recibamos el pacto en nuestra vida y obremos según eso. Dice más adelante, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Elohim, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. La primera expresión que dice, para que saques de Egipto a los hijos de Israel. Cuando dice que saca a los hijos de Israel, se refería a un proceso de transformación del pueblo. ¿Por qué? Porque dice los hijos de Israel. Israel representa la segunda parte de un doblete de nombre, o sea, una transformación espiritual. Jacob representa terrenal, por eso el Eterno le cambia el nombre a Israel. Y cuando hace referencia a los hijos de Israel y no a los hijos de Jacob, era porque los hijos de Israel se supone que con este proceso que vivieron iban a salir mansos, iban a salir con un corazón receptible, tiernos a escuchar, porque los iba a llevar al desierto con amor, pero vimos lo contrario, ¿así es? Entonces, en ese tiempo entró Israel como familia y salieron los hijos de Jacob, no salieron los hijos de Israel. Entró como familia Israel y salieron los hijos de Jacob, como pueblo. Entró una familia y salió un pueblo. Nosotros ahora es Israel. Nosotros ahora es al revés. Entramos como Jacob, muchas familias como Jacob, y salimos todos un solo pueblo. Todos nosotros siendo familias diferentes, linajes diferentes, salimos como un solo pueblo y con un proceso de transformación diferente. Y eso cumple el pacto del Eterno con Abraham, que dice que bendeciré todas las familias de la tierra, y nosotros entramos en esa todas familias de la tierra. Y dice, ya para finalizar este tiempo, en el versículo mismo 11, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y ya esta frase ya nos denota un cambio, ¿no? El cambio que experimentó Moisés.
el que una vez creyó poder liberar bajo sus propias fuerzas al pueblo, matando al egipcio sus primeros 40 años terrenales, ahora dice, el que pensó que era juez sobre sus hermanos, sencillamente porque era príncipe o tenía un estatus más alto que ellos y vio la oportunidad de sacarlos y libertarlos, ahora en este momento dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo ahora que soy fugitivo de Egipto? Cierta persona a quien corresponde el autor dijo, el confiado Moisés había aprendido humildad, ahora tendría que aprender a tener fe. Aprendió la humildad en ese proceso de transformación. Ahora tenía que en este proceso de lo que nunca imaginó que verdad iba a pasar, tuviese fe porque el Eterno le dijo, yo estaré contigo. Y si el Eterno nos dice, yo estaré contigo, vamos a ir confiados porque verdaderamente si Él habla, se cumple. Y él tenía razón, él no era nadie, sino que él iba a ser instrumento del Señor de señores. Y nosotros no debemos creernos algo, sino creernos barro. Y que la formación no la hacemos nosotros, la hace el Eterno. Si llega una vasija rota, yo siendo vasija puedo moldear otra vasija. No, yo la llevo al Eterno, que es el alfarero. Él sí lo puede transformar. Nunca nos tomemos una misión o un propósito por nuestras propias manos o pensamientos, sino que preparémonos para ser solo instrumentos. Porque eso sí hace, o ahí se ve manifestado el poder de Elohim, que nosotros siendo barro nos usa para traer más vasijas y que sean restaurados. Ahora, ¿por qué nos tenemos que preparar? No es prepararnos o preocuparnos por las herramientas que tengamos, por lo que no tengamos, o por lo que podamos conseguir, o por estar bien económicamente para ahí sí decidir servir al Eterno. Sino se trata de que al final somos y entendemos que somos barro. Y cuando somos barro, el Eterno tiene compasión de nosotros. En medio de las pruebas tiene compasión de nosotros. Pero si nos creemos vasijas perfectas, el Eterno no va a tener esa misma compasión. Porque Él dice que yo me acordaré de ustedes porque yo sé que ustedes son polvo y somos solamente polvo. Y ahora sí, para terminar, la siguiente expresión, cuando hayan sacado de Egipto al pueblo, servirán a Elohim sobre este monte. O sea, el propósito final era llegar al monte del Eterno, a servir al Eterno y después a la tierra prometida. Pero primero debíamos recibir la instrucción antes de entrar a la tierra prometida, porque el que entra a la tierra prometida y goza de la bendición, se le olvida de dónde el Eterno lo sacó. Y eso que nunca, nunca en nuestra vida nos pase, porque quizás hoy estemos bien, quizás hoy tengamos muchas cosas, quizás el Eterno nos haya bendecido en gran manera, con una casa, con lo que queramos. Pero por eso que el Eterno nos haya bendecido no quiere decir que ya estamos en la plenitud. Hasta ahora quizás estamos viviendo lo que el Eterno nos preparó tanto tiempo. Y nunca nos olvidemos de esos mandamientos, así estemos bien. Porque de por sí el Eterno prometió que nos iba a estar con nosotros y nos iba a bendecir. Pero no por lo que hagamos o no hagamos, sino por lo moldeables que somos. Hay una palabra que dice, deleítate a sí mismo en Adonai y Él concederá las peticiones de tu alma, de tu corazón, de tu voluntad. Y el Eterno quiere bendecirnos. Pero esa palabra deleitarse es, déjate moldear. ¿Y qué diría exactamente? Déjate moldear y los deseos de tu corazón serán concedidos conforme a la voluntad del Eterno. Entonces, después de que obtenemos esta bendición de entrar a la tierra prometida, quizás creemos que es el final y que Dios nos dio todo lo que teníamos que recibir y ya no hay nada que hacer. Y se nos olvida que en la Escritura también dice, medita en la ley, en la Torá de día y de noche, que sus mandamientos son luz, que su palabra es justicia. Y a veces nos enfocamos en estudiar temas aún siendo de la Escritura y nos olvidamos que los mismos autores obedecían Torá. El fundamento de nosotros es el pacto y el pacto va delante de nosotros. ¿Por qué digo eso? El arca del pacto donde estaban los mandamientos iba delante del pueblo. ¿Qué va delante de nosotros? La presencia que representa esa arca del pacto
y aún el pacto con el que el Eterno prometió por su mismo o juró por su mismo nombre. Si lo tenemos claro, vamos a avanzar, vamos a parar donde tenemos que parar, pedir donde tenemos que pedir, escuchar donde tenemos que escuchar, si el pacto va delante de nosotros y cumplimos esa parte y cumplimos ese compromiso. Y más adelante, en el siguiente capítulo, en la siguiente sección, veremos qué relación tiene el pacto con el nombre del Eterno. Porque aquí, si ustedes se fijan, lo que sigue es su nombre santo, el nombre con el que se presentó al pueblo de Israel en este momento. Entonces, que el Eterno les bendiga grandemente, no se pierda la siguiente enseñanza, vamos a estar muy atentos en el siguiente Shabbat. Que el Eterno les bendiga grandemente. Shalom. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo